Hola chicas y chicos, deseo que se encuentren muy bien. Como lo hablamos en la clase pasada, les voy a compartir un video en el cual la idea es que podamos tener conocimiento con relación a las técnicas de intervención desde la psicología dinámica, para que ustedes puedan acercarse un poco más a ellas, de alguna forma también conocer las diferentes temáticas que hacen parte del curso de enfoques y modelos, y que también se constituya como en un soporte, en una ayuda, con miras a la realización del análisis del caso clínico para el examen final de la asignatura. La idea es entonces que este video contribuya como a esa profundización a nivel de la clínica dinámica, y si queda alguna duda al respecto, me la pueden transmitir ya sea a través del WhatsApp o también en la próxima clase para que podamos hablar un poco más al respecto. Como recuerdan, habíamos entonces comenzado a abordar el tema del foco terapéutico, que es un asunto central en la clínica, no solamente dinámica, sino en la clínica a nivel general. Hay dos elementos que suelen confundirse o suelen homologarse, que son el motivo de consulta y el foco terapéutico. Como ustedes saben, el motivo de consulta da cuenta justamente de aquel conjunto de situaciones del orden del malestar subjetivo, de lo sintomatológico que trae un sujeto a consulta, y que lo puede nombrar como que ha sucedido recientemente en su vida o que lleva cierto tiempo presentando como ese conjunto sintomático. De alguna manera el motivo de consulta es como la presentación externa que hace el sujeto de aquello que le ha venido causando ego distonía, es decir, algo en malestar y en no consonancia con su yo, y que a partir de eso se puede mover entonces o desde la queja o desde el pedido o desde la demanda para que el clínico contribuya con su quehacer a solventar la situación que le genera tanto malestar. El otro aspecto es directamente el foco terapéutico. Cuando hablamos de foco terapéutico estamos hablando de una situación que en ocasiones podemos relacionar con los diferentes puntos etiológicos a partir de los cuales se ha originado una o unas situaciones problemáticas o conflictivas en la vida del sujeto. Ese foco es como si fuera algo relacionado con el origen mismo de la dificultad instaurada en los sujetos, y que es muy importante poderlo identificar en clínica con el fin de que también podamos ir abordando no solamente lo que está pasando en este momento puntual del sujeto, sino qué más ha pasado a lo largo de su historia evolutiva, relacional, representacional, para que en algún punto de su existencia se genere asuntos relacionados con ese malestar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de foco, es como también se puede nombrar el conflicto nuclear subyacente o el conflicto nuclear exacerbado. Es lo que hay en la base del motivo de consulta. Por tanto, hay una relación directamente proporcional entre motivo de consulta y foco, pero como lo decíamos ahora, no necesariamente son lo mismo. El esquema que vemos en pantalla pertenece a uno de los textos de Héctor Fiorini, que como decíamos es uno de los técnicos interesantes a nivel de la clínica dinámica, en donde nos plantea justamente que el foco es una situación actual estructurada alrededor de un eje, y que resulta muy importante para tanto para el consultante como para el psicólogo poder identificar cuáles son los diferentes focos que se van abriendo a lo largo del proceso, porque nunca va a ser un solo foco el que se va a ir de alguna manera permeando o abriendo en el proceso, sino que seguramente van a ir apareciendo varios en la medida en que también el proceso va transcurriendo. Como lo plantea Fiorini en este esquema y en su texto, el foco tiene varios componentes. Uno de ellos son los aspectos histórico-genéticos individuales, grupales y sociales. Cuando se habla de aspectos histórico-genéticos, se está hablando justamente de eso que conocemos como la historia personal del sujeto, que está atravesada por diferentes asuntos y sobre todo por diferentes dimensiones o áreas. Entonces estaría ahí la parte biológica,
intentar también conocer cuáles son los antecedentes desde lo biológico, desde lo genético que hay en la vida del sujeto, pero también otros elementos que han hecho parte como de esa situación vital y que podrían tornarse en una posibilidad de detonar algún tipo de patología o de enfermedad. Entrarían ahí entonces también todos los elementos relacionados como con la parte familiar, social, individual, grupal, los diferentes contextos relacionales donde el sujeto se ha venido moviendo y cómo cada uno de ellos de alguna manera tiene una incidencia o una relación con lo que está sucediendo en la vida actual del sujeto. Es como cuando hablamos del término anamnesis de alguna forma, ¿cierto? Que nos permite recoger de la boca del paciente aquellos elementos que consideramos han tenido algún punto de enlace, algún punto de unión con lo que está pasando en el momento actual. Entonces es muy importante cuando comenzamos a evaluar y a identificar el foco, conocer esa historización, ¿cierto? Hacer como una historización de eso que sucede en la vida de cada uno de los sujetos para poder tener un poco más de comprensión y de profundidad. Ahí entonces la idea sería como nombrar cuáles han sido como los hechos más relevantes, las situaciones que considera de pronto le han afectado más, que nos hable un poco como de los contextos propiamente de los vínculos que ha tenido, que ha pasado como con ese proceso en las diferentes situaciones y que a partir de eso podamos entonces conocer cómo ese sujeto se ha ido moviendo a lo largo de su existencia. Luego encontramos otro aspecto que son los determinantes del contexto social más amplio a nivel económico, a nivel cultural y a nivel ideológico. Como sabemos, pues somos sujetos de relación, estamos siempre en contacto con un otro y con otros. Es también importante entonces, por ejemplo, hacer una contextualización. No es lo mismo hacer una valoración o un proceso clínico con una persona que tenga un estrato 6-7 a hacerlo con una persona que tenga un estrato 3, 4, ¿cierto? O hacerlo con una persona que tenga estrato 0 o 1, ¿sí? Entonces es también como generar una especie de contextualización a nivel de esos aspectos que hacen parte de la vida de cada uno de los sujetos y que tienen que ver con su inscripción en la cultura. Intentar también entonces conocer y comprender eso que ha pasado allá en esa inserción dentro de la cultura. El siguiente aspecto son los aspectos caracterológicos individuales. Ahí hablaríamos de los psicodinamismos, de las conductas defensivas, de los recursos adaptativos que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces, cuál es como la capacidad de introspección que tiene, si tiene una abertura psicológica, cuáles son como sus principales mecanismos de defensa, todo eso que tiene que ver con el carácter. Recordándoles, como ustedes saben, que el carácter es todo lo que se ha adquirido a partir del vínculo con el otro, mientras que el temperamento es un asunto más del lado de lo biológico, que ya viene pues de alguna manera instaurado en el sujeto. Entonces también es muy importante poder conocer esos psicodinamismos, ¿sí? Cuáles son sus características al vincularse, qué dificultades se le han presentado, de alguna manera cómo su psiquismo reacciona frente a sí mismo y al otro, y como les decía también los mecanismos de defensa que generalmente utiliza. También entonces luego aparecen las situaciones grupales, ¿cierto? Mira que también de alguna forma ya lo decíamos cuando hablábamos de los determinantes del contexto social más amplio, pero aquí sería más como el asunto de los dinamismos que ha tenido el sujeto a nivel social, las diferentes posturas o relaciones que ha establecido, los roles que ha desempeñado, los conflictos que se pueden haber presentado. De alguna forma también es como que podamos historizar un poquito ese tema de la situación grupal, qué ha pasado con el sujeto en relación con otros y cómo esos otros también de alguna manera han entrado a ejercer una labor o un rol ante el sujeto. Y finalmente entonces se hablaría del momento evolutivo individual, grupal y social. ¿Qué está pasando ahora? ¿Desde cuándo vienen los síntomas? ¿Cuáles han sido las situaciones que se han venido desplegando en el sujeto en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas,
en los últimos días. Eso que hizo que justamente acudiera a consulta. Eso que hizo que justamente viniera buscando una ayuda y que va en conjunción con todo lo que acabamos de nombrar. Entonces mire que si hacemos la lectura desde la parte de arriba del gráfico hacia la parte de abajo, es como comenzar un poco por el tema de lo pasado, ¿cierto? Cuando hablamos ahora de lo histórico genético, y llegar al momento actual, para que de esa forma quede, digamos, muy claramente comprendido para nosotros como clínicos y también para el paciente lo que puede haber estado generándose y haya detonado en una manifestación sintomatológica o psicopatológica. Ahora bien, cuando hablamos de focos, entonces pueden haber varios a nivel de lo clínico, ¿cierto? El diagnóstico psicodinámico operacionalizado o PV2, que como les decía, pues es un manual que se ha generado como una alternativa a los manuales descriptivos, nos habla de varios tipos de foco que pueden estar abiertos en un paciente en un momento determinado o que se pueden ir identificando a nivel de la puesta en escena clínica. Ellos pueden ser individuación versus dependencia, cuando el sujeto tiene alguna dificultad con su proceso de individuación, cuando de alguna manera no ha logrado todavía generar una adecuada ruptura, una adecuada separación con los otros, sino que todavía sigue, digamos, muy dependiente del otro, ¿sí? Cuando el sujeto tiene dificultades para saber quién es él mismo, para encontrar su deseo también un poco. Otro foco sería el de sumisión versus control. Sabemos que hay sujetos que se mueven mucho desde una postura sumisa y otros que lo que intentan por el contrario es controlar un poco más al otro. Estaría cuidado versus autarquía, que es como ese tema del o excesivo cuidado en el sujeto o excesivo descuido, ¿cierto? Frente a sí mismo, frente al otro. Otro posible foco sería el conflicto de autovaloración, que como lo decíamos tiene algo que ver con el asunto del narcisismo sano, de eso que llamamos también autoestima. Pueden haber focos en los que es muy evidente la culpa en el sujeto, un conflicto de tipo edípico o un conflicto de identidad. Igualmente hay focos que de alguna manera son fuertes y que tienen que ver con la pérdida, el duelo, el abandono. Entonces mira que son situaciones que pueden estar muy presentes dentro del discurso de un sujeto cuando está en consulta y que también de alguna forma lo evidenciamos en el caso que vimos de la serie Historias de Diván, que seguramente ahí van a ver muchos de esos poquitos que les estoy nombrando. Bueno, no sé si muchos, algunos de ellos. Y la idea es que también ustedes, ahorita al final se los recordaré, puedan hacer un trabajo en el cual intenten mostrar cuáles de estos focos serían los que están más presentes en el caso del video. Bueno, también es interesante conocer que clínicamente hay tres posibilidades de focalización. Hay una que se llama focalización espontánea, como lo plantea la diapositiva. En estos casos es cuando el paciente llega con una idea clara del conflicto que desea resolver, ¿cierto? Ejemplo, yo vengo a terapia porque tuve una ruptura, una separación con mi pareja, ¿sí? Y que son situaciones que se han dado hace poco tiempo o que tienen cierto periodo de tiempo, pero que son como claramente identificables por parte del consultante, ¿sí? Cuando el paciente llega como con ese foco espontáneo, obviamente lo que se hace es básicamente comenzar a trabajar a partir de eso que él trae y de alguna forma ir mirando qué va sucediendo a lo largo del proceso para mirar qué otro tipo de focos se van abriendo y qué relación existe entre uno y el otro. Porque nunca va a haber, como les decía ahora, un foco aislado. Siempre van a haber posiblemente situaciones en las que haya una relación entre diferentes focos. Un segundo método sería la focalización selectiva. De alguna manera entonces da cuenta de una situación que puede ser del lado de las urgencias o una situación de crisis en el sujeto que ayuda a que el terapeuta se haga una idea global de lo que puede estar pasando allí
pero que también es interesante que se haga como una especie de selección, porque cuando vemos que en el paciente coexisten muchos focos al mismo tiempo, la idea es privilegiar uno de ellos, el que consideremos que es más urgente o que pueda ayudar a que el paciente salga un poco de la situación de crisis, y que luego seguramente vamos a ir trabajando los demás, pero que inicialmente urge abordar uno en particular con el fin de buscar un mayor restablecimiento en el estado anímico del consultante. Y el tercero sería la focalización inducida. Generalmente la usamos cuando consideramos que como que no hay mucha claridad por parte del consultante en ese asunto del foco. Entonces en los cuentas de historia nosotros vamos evidenciando qué es lo que está como afectado en él y a partir de allí entonces hacemos como una inducción del foco. Le planteamos, consideramos que lo más importante para trabajar en este caso con usted sería inicialmente esta situación. ¿Usted qué piensa? Porque también es muy importante que haya un acuerdo paciente-terapeuta en torno al foco y a los focos que se van a trabajar. Un ejemplo de este tipo de focalización se da en los pacientes que tienen un trastorno de personalidad, que a veces llegan como con una manifestación sintomática muy amplia y es pertinente que el terapeuta genere una focalización inducida para poder comenzar a abordar como tal el caso. Como se plantea en la diapositiva, es nuestra responsabilidad identificar un foco y proponerlo para poder abordarlo, ¿cierto? Es muy importante, se los decía ahorita, que la meta terapéutica que nos trazamos con el paciente vaya en mutuo acuerdo, ¿cierto? A menos que ese sujeto tenga dificultades en sus recursos yoicos, que no tenga la capacidad de decisión, que esté con un nivel de afectación psíquica muy marcada. Siempre es muy importante que haya como ese acuerdo, ¿cierto? Recuerden que también va de la mano con el tema de la alianza terapéutica. Y el contexto del foco se va obviamente construyendo, desarrollando y transformando a nivel de esa intersubjetividad. A lo largo del proceso se da como esa modificación del foco y lo que se busca básicamente es que haga parte de la alianza de trabajo, que entre ambos se generen esos acuerdos para lograr desarrollar las diferentes situaciones que lo están afectando y que a partir de allí podamos ir dándole un poco más de alivio sintomático al paciente, pero también de abordando las diferentes situaciones que le están generando una dificultad bastante marcada, apuntando simultáneamente a lo que él me trajo como motivo de consulta, pero también a lo que está fundamentando, en lo que se está basando el conflicto actual. Bueno, eso en relación al tema del foco. Como les decía, la idea es que si hay alguna duda al respecto me la puedan manifestar para que podamos entonces darle continuidad como a la temática. El segundo aspecto que quería compartirles es en torno a la evaluación de las funciones del yo. Recuerden que justamente lo que estamos haciendo es manejar cada una de las técnicas de intervención dinámicas para poder entonces tener como la claridad relacionada con lo que se hace en un caso real, en un abordaje real a nivel de la clínica psicodinámica. Hablar de funciones yoicas entonces es hablar de 12 componentes del yo que justamente tienen una relación directa con lo que a nivel de la clínica general, a nivel de la psicopatología general, se llamaría el examen mental, ¿cierto? Porque de alguna manera cuando hacemos una evaluación de las funciones del yo, estamos haciendo también una valoración del estado mental, que es bastante importante, ¿sí? Entonces son básicamente 12 funciones, son planteadas por uno de los teóricos adscritos a la postura psicoanalítico-psicodinámica que es Leopoldo Velack. De pronto lo recuerdan por todas las pruebas proyectivas que él ha manejado, el CAT, el TAT, ¿cierto? Entonces lo que plantea Velack y otros teóricos es que es muy importante llevar a cabo una evaluación de estas funciones del yo para poder conocer cómo ese yo se está ubicando frente a sí mismo, frente al otro, frente a la realidad, frente al mundo, y mirar cuáles de las funciones que tiene
están involucradas en una situación patologizante y cuáles están libres de conflicto. Porque también entonces, cuando se da una situación psicopatológica, no todas las funciones del yo deben o tendrían por qué estar comprometidas psicopatológicamente. Hay unas que seguramente van a tener un nivel de funcionamiento normal y otras sí van a estar como muy comprometidas en la situación. Eso es muy interesante conocerlo porque de alguna manera cuando identificamos que hay algunas que están libres de conflicto, la psicoterapia se basaría en tomar partes de esas que están libres de conflicto para ayudar un poco a subsanar las que están más afectadas. Entonces voy a hacer un recorrido rápido como de las funciones yoicas. Igual yo les voy a compartir documenticos donde pueden de alguna forma también profundizar un poquito más al respecto. Y les envío un ejemplo de una valoración o una evaluación de las funciones del yo en un adolescente para que también tengan la posibilidad de saber cómo se lleva a cabo el proceso. La primera de ellas es la prueba de realidad, ¿cierto? Entonces lo que se busca allí justamente es que logremos evaluar en el consultante si tiene la capacidad de distinguir entre estímulos internos y externos, si de alguna manera hay exactitud o no en la percepción, si tiene conciencia reflexiva. Y que recuerden que es muy importante para poder conocer si la persona, por ejemplo, está dentro de una organización de personalidad neurótica o psicótica, recordando que si es del lado de lo psicótico va a haber una alteración o mejor una ausencia de prueba de realidad. Si es del lado de la neurosis, se supone que hay una consecuencia lógica con la prueba de realidad, no habría ninguna alteración. Y si es un desorden del carácter, habría alteración. Entonces, retomando, en la neurosis no hay alteración de la prueba de realidad, en los desórdenes del carácter habría alteración y en la psicosis habría ausencia de prueba de realidad. Entonces, mire que es muy importante poder evaluar como esa función. La segunda función yoica es el juicio. Como ustedes saben, la idea de evaluar el juicio es saber si ese sujeto tiene capacidad de anticiparse a las consecuencias de sus actos, ¿sí? Si tiene una capacidad de adecuación emocional de esa anticipación, ¿cierto? Y que de alguna manera también nos va a hablar un poco de lo que psicopatológicamente se puede estar instaurando en el sujeto. Alguien que lleve a cabo acciones y no controle las posibles consecuencias, nos está hablando de que entonces puede haber allí una psicopatología un tanto más severa, ¿sí? La tercera es el sentido de realidad del mundo y del sí mismo, que nos habla de la capacidad de distinguir los límites entre el sí mismo y el mundo, autoidentidad y autoestima, y el grado o no de despersonalización que haya en el sujeto. Entonces también es muy importante poder evaluarla, porque a raíz de ella entonces conoceremos cómo se encuentra ese sujeto en esa diada, en esa dinámica totalmente fundante que es el sí mismo y los otros, que ya lo hemos dicho pues en todos los encuentros. La cuarta sería regulación y control de instintos, afectos e impulsos. Es justamente eso, como su nombre lo indica, hasta dónde el sujeto es capaz o no de regularse, de controlarse, de no tener que pasar al acto, de no tener que agredir al otro, sino de manejar mecanismos que de alguna forma permitan colocar un límite a esa posibilidad de lo instintivo o de lo impulsivo que hay en él, ¿sí? Cómo regula sus afectos, si es capaz entonces de aplazar alguna situación del lado de lo afectivo, o si tiene que directamente canalizarlo mediante un grito, mediante un golpe. También eso es bastante importante y nos va a hablar de cómo está organizado ese yo. La quinta sería las relaciones objetales. Ahí tenemos pues como un errorcito a nivel de la escritura, no, esta B aquí no tiene ninguna lógica, sería objetales, que como ya lo sabemos, la idea es conocer cómo ese sujeto se ha vinculado con nosotros, cuáles son las características de esos vínculos, generalmente cuál ha sido como el patrón relacional que el sujeto ha establecido a lo largo de su vida con diferentes personas, tanto a nivel de la dinámica familiar temprana como de los distintos sistemas vinculares que han estado presentes en su vida. Entonces, cómo fueron las relaciones, no sé, en la guardería, en el kinder, en el colegio, en la universidad, en la parte laboral. Es también bastante importante poder llevar a cabo como ese asunto. Y es una de las funciones yoicas que generalmente nos da una idea mucho más central en torno a lo que puede estar sucediendo
con esa manera particular que tiene el sujeto de ubicarse frente a sí mismo y frente al otro. Cuando está muy afectada esta función yoica, posiblemente entonces el conflicto en el sujeto va a ser mucho más avanzado. Tenemos la otra función yoica, que son lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento. Ahí se evalúa entonces todo el asunto, como les decía, muy similar al examen mental: memoria, concentración, atención, capacidad para dar conceptos. Tiene que ver todo con el proceso primario y secundario. No sé si recuerdan que cuando hablamos de proceso primario estamos hablando de los elementos del lado de lo inconsciente, y el secundario daría cuenta de todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, lo que decimos, si tiene pensamiento fluido, si tiene pensamiento concreto, o sea, cómo ese sujeto también está vivenciando como ese asunto más del lado de las funciones mentales superiores, ¿sí? Otra de las funciones es muy importante, se llama regresión adaptativa al servicio del yo. Ese nombre tan raro simplemente nos dice una palabra, hay una palabra clave para entenderlo: flexibilidad. ¿Cierto? Si el sujeto es capaz o no de moverse flexiblemente ante las diferentes situaciones. Hay sujetos que tienen una dificultad muy marcada para regresar adaptativamente al servicio del yo. Ejemplo, en el caso del obsesivo. Al obsesivo se le dificulta mucho porque sus estándares, sus patrones relacionales y comportamentales lo llevan a tener como en ocasiones posturas muy inflexibles. Ejemplo, para un obsesivo sería muy difícil dejar de bañarse un día, o bañarse un día, no sé, a las 3, 4, 5 de la tarde, porque de alguna manera pues es como que eso rompe un poquito con ese montón de rituales que él ha tenido, y de alguna manera pues le generaría un ruido muy, muy fuerte y una exacerbación de la ansiedad. Es muy importante que, por ejemplo, en ese caso del obsesivo, se pueda trabajar clínicamente esa función para que ese sujeto también se pueda como permitir ciertas cosas, ¿sí? El hecho de, bueno, hoy no me voy a bañar, o no, no voy a trabajar tanto y voy a ir a dar una vuelta, voy a salir a montar en bicicleta, voy a comerme un helado. Es también como eso, mire que justamente se llama así, adaptativo. ¿Sí? No es una regresión patologizante, no es una regresión que da cuenta de una alteración marcada, sino que es una regresión adaptativa, que también le dé a ese yo cierto alivio, cierto respiro, y que a partir de allí pueda generar entonces también como una mayor tranquilidad y una menor puesta en escena de la ansiedad. La octava función yoica tiene que ver justamente con los mecanismos de defensa. Entonces la idea ahí sería evaluar cuáles son las defensas que generalmente el sujeto que nos consulta está desarrollando. Recuerden que hay mecanismos de defensa avanzados y mecanismos de defensa primitivos. Los avanzados, pues ustedes más o menos recuerdan: proyección, estaría el asunto de la sublimación, formación reactiva, estaría la intelectualización, ¿sí? Que son de alguna manera defensas que posibilitan que el yo pueda manejar la ansiedad de forma más adaptativa. Y los primarios serían entonces, o los regresivos, serían negación, aislamiento, excisión, que son un poco más fuertes y que comprometen más al yo y comprometen más el asunto vincular entre el sí mismo y nosotros. Es muy importante que con nuestros pacientes en dinámica podamos hacer una evaluación de cómo se está defendiendo, porque la idea es que siempre tenemos que tener un mecanismo de defensa, eso no puede faltar. Seguramente el psiquismo siempre recurre a ellos, pero en ocasiones cuando los mecanismos de defensa son muy exacerbados, están muy aumentados, o cuando los mecanismos de defensa no están ayudando a regular la ansiedad, también es importante entonces conocer ese estado, no para quitarlos. Yo no le puedo decir a una persona: no venga, no intelectualice tanto, ¿sí? No racionalice tanto. No se puede hacer eso, porque es su psiquismo intentando defenderse, sino para que él pueda de alguna manera comenzar a darse cuenta de qué manera el psiquismo se está defendiendo, ya sea a través de la sublimación o de la evitación o de la condensación, y que una vez se van abordando los diferentes puntos conflictivos de esa situación que le genera malestar, seguramente las defensas mismas van bajando por sí solas, porque nosotros no podemos quitar ni síntomas ni defensas. Sería pues muy caótico quitar alguna de las dos, porque generaríamos una mayor detonación en el sujeto.
La novena función yoica es la barrera de estímulos, ¿sí? Es de alguna manera lo que nos permite saber cómo ese sujeto logra canalizar las diferentes situaciones, tanto internas como externas, ¿sí? Como lo plantean ahí, se dice, es un umbral para los estímulos que nos ayuda a mirar cómo está la eficacia en el manejo de la estimulación excesiva. ¿Qué hace el sujeto cuando está hiperestimulado o qué hace el sujeto cuando está hipoestimulado? De qué forma puede como defenderse frente a ese asunto, ¿sí? Luego estaría como la función autónoma. De alguna manera entonces nos habla de ese grado de libertad a partir del deterioro de los aparatos de la autonomía primaria y del grado de libertad a partir del deterioro de la autonomía secundaria. Traducción. Ese sujeto, a pesar de que tiene unas dificultades psíquicas, relacionales, afectivas, es capaz de tener cierta autonomía o depende también entonces de otros, tiene que estar en un vínculo constante con el otro, no es capaz de valerse por sí mismo, ¿sí? Es como si habláramos un poco de esa capacidad que tiene el mismo psiquismo de autorregulación, ¿cierto? De tener como la capacidad de regularse en las diferentes situaciones y no estar bajo el dominio, el influjo de una serie de situaciones externas para poder sentirse bien, ¿cierto? Luego sería la función sintético-integrativa, que de alguna manera entonces nos habla de esa capacidad de síntesis y de integración que tiene el yo, ¿cierto? Entonces, cómo el sujeto puede tomar elementos externos, elementos internos y hacer una síntesis y una integración con ello. Entonces ahí se habla, por ejemplo, del tema de las actitudes, de los valores, de la conducta, de la autorrepresentación. Es intentar mirar cómo a partir de esa función que hace el yo, de ser el mediador entre el mundo interno y el mundo externo, se pueda también entonces generar la capacidad de síntesis, lo que decíamos en algún momento. ¿Cómo tomaría situaciones que son del mundo externo, que en ocasiones podrían desregularlo, y cómo él haría algo con eso a partir de lo que pase a nivel de su yo, de su ello, de su super yo, para poder sintetizar e integrar? Es como cómo está o no funcionando ese yo como mediador entre el mundo interno y el mundo externo, ¿cierto? Que también sería como interesante eso. Y la última función yoica tiene que ver con el dominio y la competencia. Muy unido a lo que decíamos ahora de la función autónoma, o sea, es decir, que a nivel de todos los elementos, memoria, atención, pensamiento, lenguaje, no haya ninguna dificultad. Dominio y competencia es más a nivel de la capacidad social. La persona es capaz de trabajar, la persona es capaz de salir a la calle, la persona es capaz de establecer una relación con el otro, es capaz de establecer un vínculo, de alguna manera fluido a nivel del lenguaje, o por el contrario, los conflictos hacen que se torne bastante inseguro, introvertido, aislado, ¿sí? Que ya son como situaciones que darían cuenta de una mayor dificultad a nivel de esa función. Entonces, básicamente son esas 12 funciones del yo, ¿cierto? Las que se evalúan. Ahora, para cada una de esas funciones, Vela plantea 7 niveles de funcionamiento, que van desde un funcionamiento con disturbio extremo a un funcionamiento extraordinario, ¿cierto? Entonces es como si de alguna manera uno pudiera darle una especie de número entre 1 y 7 para saber en qué nivel se encuentra. Entonces ahí tenemos nivel 7, funcionamiento extraordinario, nivel 6, funcionamiento normal o promedio, nivel 5, funcionamiento con disturbio mínimo, nivel 4, funcionamiento con disturbio medio, nivel 3, funcionamiento con mayor disturbio, nivel 2, funcionamiento con disturbio severo, y nivel 1, funcionamiento con disturbio extremo, ¿cierto? El propio Vela plantea incluso, tiene un gráfico bastante interesante, y hay un libro que se llama justamente así, ¿cierto? Como el análisis y la interpretación de las relaciones objetales, donde uno puede hacer tanto la valoración a nivel de lo cualitativo, ¿cierto? A nivel como de la comprensión clínica, como a nivel de lo cuantitativo. Y en ese gráfico que muestra Vela, de alguna manera nos daría la posibilidad de entender cómo se desarrolla
esa organización de personalidad dependiendo de estos 7 niveles que se ven acá, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de esos 7 niveles con relación a la prueba de realidad, ¿cierto? Entonces, por cada una de las funciones del yo, Vela plantea 7 niveles. Esto es lo que tiene que ver como relación, como les digo, con la prueba de realidad. Entonces, por ejemplo, voy a leer algunos. En el nivel 1, la persona presenta alucinaciones e ilusiones, extrema desorientación en tiempo, lugar y persona. No existe conciencia de que sus percepciones son de alguna forma inexactas, ¿sí? Vamos más adelantico. En el de nivel 4, por ejemplo, mayor sentido subjetivo o objetividad acerca de los errores perceptuales de uno y del relativo fuera de contacto, o sea que puede haber errores en la interpretación de la realidad interna y externa, ¿sí? Miremos por ejemplo la promedio. Incluye el uso ocasional de racionalizaciones y negociaciones en servicio de la adaptación bajo circunstancias estresantes o difíciles. Sin embargo, la percepción exacta prevalece con la conciencia subjetiva de la persona, de la exactitud recogida, del uso apropiado, de la validación consensual. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esos niveles, la idea es que uno lo podría hacer cuantitativamente de esa forma, como les decía, a nivel de lo numérico, y que también eso vaya ayudando a identificar en dónde puede estar, ¿cierto? Y aquí les doy un ejemplo de cómo sería la posible redacción de una función dioica. La idea sería entonces poderlo llevar a cabo con cada una de las 12 y hacer una especie como de comprensión de lo que está pasando con cada una de ellas en ese contexto de la situación del paciente, ¿sí? Estas se las voy a compartir con lo que les decía ahora con el material, porque mire que ahí nos muestra, ¿cierto? Es una evaluación que se hace de un adolescente. Aquí se están hablando un poco entonces de cómo se encuentran en él los elementos de la prueba de realidad. Y es muy importante porque nos permite saber que, mire que cada una de esas funciones tiene una posibilidad de comprensión grandecita. O sea, no solamente decir, prueba de realidad, sí tiene, no, o sea, es también hablar un poco más a profundidad de lo que se está generando con cada una de ellas para que, como lo decíamos al inicio, haya un mayor nivel como de conocimiento y profundización clínica del caso y que todo eso apunte a, de alguna manera, generar estrategias de intervención que vayan de la mano con lo que está sucediendo a nivel de lo clínico en ese caso particular. Bueno, el siguiente tema entonces tiene que ver con el diagnóstico descriptivo o también llamado categorial y el diagnóstico dimensional o también llamado estructural. En dinámica se suelen manejar estos diagnósticos y es importante hacer como una distinción entre ellos, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico descriptivo, pues es básicamente el que conocemos nosotros, ¿cierto? Que tiene que ver como con los manuales diagnósticos de SM y CIE y que se caracterizan por tener unas categorías, ¿cierto? En las cuales se mencionan varios criterios y a partir de cumplir varios de ellos se estaría hablando de un posible diagnóstico, ¿cierto? Como todos sabemos, pues seguramente si uno coge cualquier manual descriptivo y comienza a intentar hacer una autoaplicación como para intentar autodiagnosticarnos, vamos a encontrar que cumplimos con varios diagnósticos, ¿cierto? Entonces, esa es una de las fallas posibles que tendría el diagnóstico categorial y es que los criterios pues pueden ser, digamos, aplicables en diferentes contextos, en diferentes sujetos y no van un poco más allá, sino que obedecen también como a criterios del lado de lo estadístico, como a lo que se ha de alguna manera estandarizado a nivel mundial frente a las posibilidades de la psicopatología. Por otro lado está el diagnóstico dimensional o estructural, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de ese diagnóstico? Es ir un poquito más allá de la sola comprensión nosográfica y buscar sobre todo el contexto de la comprensión profunda de cada sujeto. Y comprensión quiere ir a la mano de eso que tanto hablamos en clínica dinámica. Comprensión a nivel de lo que ha pasado, a nivel de lo evolutivo, a nivel de lo relacional y a nivel de lo representacional. Sabemos que como psicólogos obviamente siempre tenemos que fundamentarnos
en el diagnóstico descriptivo, ¿cierto? Independientemente de la orientación teórica, del lugar donde vamos a desempeñarnos, desde la ética y desde lo legal debemos inscribirnos y los diagnósticos deben ir desde el manual diagnóstico que se utiliza, ¿cierto? Ya sea el DSM o el CIE, y eso cambia también de institución en institución. Pero sin embargo, en ocasiones eso se convierte, digamos, como en un diagnóstico un tanto reduccionista, porque estaría acomodado por la posibilidad de dar un código, ¿cierto? Un código diagnóstico que nos dice mucho, pero también queda como pendiente mucho por decir. Por eso una invitación que siempre se hace a los clínicos en psicología es intentar abordar el asunto diagnóstico más desde lo dimensional o estructural. Incluso el actual DSM-5 tiene una apuesta dimensional, ¿cierto? La idea es que ya apunta un poquito más como a tomar en cuenta los diferentes elementos propios de las dimensiones del sujeto, como lo hemos también dicho mucho en clase, ¿cierto? Que la idea es apuntar hacia lo multicausal, hacia lo multidimensional y hacia lo multifactorial, ¿cierto? Entonces es como una situación que es interesante también conocer, porque lo que se hace desde la clínica dinámica es básicamente abordar esa dinámica dimensional y a partir del diagnóstico que nos permita tener unos mayores niveles de comprensión de lo que está pasando en el psiquismo del sujeto a nivel de los vínculos con él mismo y con los demás. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se redactaría un diagnóstico estructural o un diagnóstico dimensional. Lo voy a leer. Se evidencia que dentro de las consultas la paciente está ubicada en tiempo, espacio y persona, el lenguaje no es fluido, parece estar racionalizado. Sin embargo, posee dificultad para expresar sentimientos e ideas de tipo profundo. A nivel del contenido del pensamiento se evidencian pensamientos de tipo delirante, asimismo presenta un cuadro de ideas persecutorias, se evidencia una perseveración en algunas ideas, por lo cual le es difícil pasar de un tema a otro. La conducta social habitual es de tipo evitativa, no ha establecido ningún tipo de vínculo profundo con las personas que le rodean. Posee una capacidad de esfuerzo baja, explica que le cuesta mantener un trabajo en el tiempo, por lo que no posee independencia económica. Posee capacidad de atención mediante actitud receptiva de escucha, sin embargo, la capacidad para evocar situaciones relevantes y relacionarlas con diversos aspectos de su actualidad es muy superficial. La integración de estímulos aún no es clara, parece no diferenciar lo real del mundo fantasioso e imaginario. En cuanto a las emociones y afectos, existe un conflicto con sus padres, le es difícil la expresión emocional, tanto física como verbalmente, parece no tener inestabilidad emocional actualmente. Existe una baja capacidad para infundir deducciones y conclusiones, la capacidad de insight en la consultante puede verse comprometida por poca integración entre la realidad externa e interna. La consultante posee una alteración en el funcionamiento yoico importante, en donde se evidencia baja prueba de realidad, el juicio es comprometido por ideas fantasiosas que tienen las veces de abstracción, evitación de la realidad. Las relaciones objetales aparecen en falta a través del discurso de la consultante, por lo que el sentido de identidad es confuso, constantemente nombra no sé quién soy o cómo ser y a la vez sé que valgo mucho y puedo llegar a ser mejor. Nombra no poseer ningún tipo de vínculo afectivo, ser algo callada y en ocasiones ser la rara, expresando que ve el mundo distinto a las demás personas. Entonces miren que es como un diagnóstico que da la posibilidad de ir un poquito más hacia el conocimiento profundo de lo que está pasando con la consultante y que también se constituye en un buen elemento a la hora de generar unas pautas para la intervención. Otro elemento que es interesante tener en cuenta es la diferenciación que hay entre los trastornos por conflicto y los trastornos por déficit. También es un elemento que se utiliza mucho en la clínica dinámica para poder identificar qué es lo que está más presente en el consultante en un momento determinado. Cuando hablamos de trastorno por conflicto, es más a nivel como del intrapsíquico. Entonces es mirar si hay alguna dificultad a nivel de las instancias psíquicas, yo, ellos, yo, realidad, ¿sí? Y una característica que tendríamos allí es mirar si en el sujeto está la capacidad de tener una diferenciación relativamente estable
entre la representación del sí mismo y la representación del objeto, ¿cierto? Hablar como el tema de la constancia, ¿sí? Cuando se da un trastorno por conflicto, se habla de que posiblemente es una patología de significados ocultos. El sujeto no tiene como un conocimiento claro de lo que está pasando, y ahorita veremos un poco más a profundidad cómo se podría generar ese tema del conflicto, cuáles son las características que hay en una persona cuando tiene un trastorno por conflicto. Enseguida lo veremos. Cuando se habla de un trastorno por déficit, se habla más de que es un asunto a nivel de lo intersubjetivo, es un asunto más a nivel de lo relacional. Como lo hemos visto mucho en clase, tiene que ver con una falta, con una falla, con un déficit, con una carencia, porque posiblemente el objeto o los objetos de amor no han respondido de manera emocional adecuada a las necesidades evolutivas del niño, lo que se genera un daño en la evolución de la estructura del yo, y hablaríamos de una falsa diferenciación del yo a partir de elementos como la culpa, la vergüenza, etc. Entonces es interesante entender que ambos pueden estar presentes en un sujeto, en un consultante. Sin embargo, dependiendo de la manera como llegue, siempre se va a estar identificando uno más evidente que el otro, más detonado que el otro, y la idea es que con base en esa identificación que hagamos, podamos también saber cuál es el tipo de psicoterapia más adecuado para ese trastorno como tal, ¿cierto? Un trastorno por conflicto, por ejemplo, una persona que no está en crisis, que no tiene una dificultad marcada, sino que, por ejemplo, tiene muchas dudas acerca de por qué en ocasiones se torna inseguro, ¿cierto? Se torna muy ansioso, pero que a nivel de lo relacional no tiene como unas dificultades muy marcadas, por ejemplo, ni se encuentra en un contexto de crisis, ¿sí? Mientras que un trastorno por déficit, ya lo veremos, tiene unas características de mayor labilidad emocional, mayores conflictos a nivel del vínculo con los otros, y digámoslo así, es un poco más ruidoso lo que sucede en un trastorno por déficit que en un trastorno por conflicto. Este cuadro nos ayuda a identificar entonces como esas dos diferencias. Cuando encontramos un trastorno, una persona que tiene más detonado un trastorno por conflicto, entonces, ¿qué encontraríamos? Hay una historia con predominio de constancia objetal, es decir, se da la posibilidad de que esa persona tenga adecuadas relaciones con el otro, como les decía ahora, pues no esté muy conflictuado. Obviamente las dificultades propias de la relación, sin embargo, que no haya pues como unas crisis muy marcadas en el vínculo con el otro, ¿sí? Existe una tendencia a una posición de responsabilidad compartida, ¿sí? Sabe que seguramente él también tiene un lugar importante en eso que está pasando, ¿cierto? No llega simplemente a decirle al terapeuta, no, es que yo he sufrido mucho, la vida mía ha sido muy difícil, siempre me ha ido muy mal, sino que dice, no, yo sé que también hay algo en mí que no está funcionando de manera adecuada, yo quisiera que usted me ayude como a encontrar eso, ¿sí? El sentimiento de culpa que surge en un trastorno por conflicto es más como por un deseo prohibido hacia el objeto. Como decíamos ahora, podría ser un foco más de tipo edípico, una relación pues como más a nivel de la relación temprana, ¿sí? Algo en torno al hecho de lo correcto y lo incorrecto. La ansiedad vinculada con sentido es una característica en los trastornos por conflicto. Es como si de alguna manera, bueno, yo sí me siento ansioso en algunas situaciones y me gustaría saber qué es lo que sucede, cuál es la lógica entre esa ansiedad que tengo y lo que puede estarlo originando, ¿sí? Se habla de transferencia de objeto. ¿Cómo así? El sujeto es capaz de relacionarse con el otro, como lo decía ahora. De alguna manera no hay una dificultad muy marcada y podríamos hablar que hay un mayor nivel de organización, un mayor nivel de diferenciación y un mayor nivel de integración en ese psiquismo. También se hablaría de que en un trastorno por conflicto hay repetición de necesidades dirigidas a las representaciones de objeto. Es como si de alguna manera se indagara por ese lugar que ocupa el otro en su vida, ¿cierto? Pero también se asumiera como esa responsabilización subjetiva. Podríamos nombrar que iría más del lado como de la neurosis
donde hay una posibilidad mayor de generar un vínculo adecuado sí mismo-otro. Y las manifestaciones sintomáticas que aparecen en un trastorno por conflicto tienen un valor más del lado de lo simbólico. Entonces, ¿qué encontraríamos ahí? Personalidades del lado histérico, del lado fóbico, del lado obsesivo, que como les decía ahorita, pues tienen mucho que ver como con ese asunto de la neurosis propiamente dicha, y donde el vínculo con el otro no es tan complejo, ¿sí? Si pasamos a los trastornos por déficit, entonces encontramos, hay una historia de falta de constancia objetal, ya sea por carencia, por exceso o por inadecuación. Recuerden que la palabra déficit justamente tiene que ver con eso. Algo que no se dio, algo que se dio en demasía o algo que no tuvo por qué haber estado presente. Existe una tendencia a una posición de víctima, ¿cierto? Generalmente ellos tienden a ocupar el lugar de es que los demás no me tienen en cuenta, los demás no me dan un lugar, o los demás siempre me ven como aquel a quien se la pueden montar, ¿sí? El sentimiento de culpa es autoimpuesto y tiene una característica, intentar controlar al objeto, ¿sí? Obviamente de manera muy inconsciente. El sentimiento de culpa va de la mano con asuntos que de alguna manera están como en esa dinámica relacional, pero que también de alguna forma se colocan o se proyectan en el otro. La ansiedad que se siente allí es vinculada con el ser, ¿cierto? Es una ansiedad como transversal a la vida del sujeto, como que si uno evalúa la situación ansiógena, siempre ha estado presente en el psiquismo del sujeto a lo largo de su historia en diferentes momentos. Se habla de una transferencia de objeto sí mismo, porque decíamos ahora, hay dificultades en esa organización, diferenciación e integración, ¿cierto? Es posible que haya algo de la organización, pero que hayamos dificultades en diferenciación e integración, lo que hace que entonces en ocasiones no se va a diferenciar el mundo interno del externo y no se va a diferenciar al objeto del sí mismo. Se da una repetición de necesidades a objetos no internalizados. Recuerden que lo decíamos también, en una persona que tenga un trastorno por déficit activo, es como si de alguna manera no hubiera logrado introyectar a los otros como objeto de amor, o no los introyectara de manera adecuada, lo que hace que también se sienta como en ese contexto deficitario. Y existen manifestaciones directas y amorfas. Entonces es muy común encontrar en estas personas sentimientos de confusión, sentimiento de vacío, sentimiento de como que cierta irrealidad en algunas ocasiones, ¿sí? Mucho sufrimiento por situaciones que en ocasiones a los ojos de un observador externo no serían tan fuertes, pero para una persona con un trastorno por déficit sí va a ser bastante complicado desarrollar una sensación de estar bien con ello porque le genera un gran malestar subjetivo. Aquí tenemos unos posibles indicadores que se han encontrado en investigaciones sobre funcionamientos deficitarios. Las personas con un funcionamiento deficitario generalmente podrían moverse desde alguno de estos planos. Me confundo y no sé bien lo que siento. Me resulta difícil encontrar palabras para lo que siento. Cuando me siento mal no sé si estoy triste, asustado o enojado. Cuando me enojo no sé por qué estoy enojado. Y tengo sensaciones en el cuerpo que no puedo explicar. Cuando uno observa justamente como esa gran inestabilidad, como esa labilidad, como esas relaciones en todos los sentidos, muy conflictuadas, que la persona está en crisis, como yo les decía también en clase, cuando uno ve que como que ese yo, como ese sujeto, como ese paciente, es casi para recoger con cucharita, posiblemente allí lo que esté más detonado sea un trastorno por déficit. Y ahí es donde entonces en la clínica dinámica el lugar que deberíamos ocupar es el lugar de ese yo auxiliar, esa prueba auxiliar de realidad, porque seguramente las funciones yoicas de ese paciente van a estar bastante comprometidas y él solito no va a ser capaz como de salir de esa situación. Entonces se trata de manejar los elementos que ya hemos dicho, sostén, contención, todo el tema del holding, todo el tema de los límites también claros, pero que de alguna manera encontramos allí una necesidad de que a partir de la matriz terapéutica se elaboren esos asuntos de la matriz relacional que no se dieron de manera adecuada.
porque justamente su situación deficitaria nos muestra que hay algo que está muy carente allí. Y tomando en cuenta esos dos posibles formas de patologización, dos posibles formas de trastorno por conflicto, por déficit, aparecen entonces en la teoría dos formas de psicoterapia como tal. La una sería la psicoterapia de apoyo o la psicoterapia focal, que de alguna forma se aplica con mayor fuerza en casos de trastorno por déficit, y la psicoterapia de esclarecimiento o expresiva, que se aplicaría con mayor rigurosidad en casos de trastornos por conflicto. Una característica de la psicoterapia de apoyo es que de alguna manera puede ser mucho más profunda porque apunta a la estructura. Lo que les decía ahora, la estructura del sujeto está muy comprometida, hay una gran dificultad. Muchas de las funciones yoicas están comprometidas en el asunto. Entonces la idea sería que esa psicoterapia de apoyo no la intentamos como no, simplemente es como bañitos de agua tibia, entonces yo te brindo apoyo. No, es justamente la más profunda porque intenta restablecer el equilibrio psíquico perdido del sujeto y de alguna manera ayudarlo a que vaya saliendo de esa situación que tanto malestar le está causando, a partir de esa vinculación que se establece, y rescatar esas funciones yoicas que están un poco más preservadas en él, para a partir de allí generar una posibilidad de que ese sujeto vaya haciendo resignificaciones, ¿sí? Y sobre todo encontrando esos significados, porque en ocasiones se pierde el sentido vital en una persona que tiene un trastorno por déficit, no se sabe para qué se quiere vivir, entonces es como encontrar ese significado. La psicoterapia de esclarecimiento, de alguna forma, tiene que ver con psicoterapias que pueden ser incluso un poco más largas, ¿cierto? Porque, como lo decía ahora, no tiene necesariamente una situación de crisis. Se podría esperar un poquitico más como para que la misma persona vaya encontrando algunas situaciones que le ayuden a resolver sus conflictos intrapsíquicos. Eh, Pueden de alguna manera moverse más como desde técnicas que pueden ser un poco más desde lo psicoanalítico como tal, pero que también combinan las demás intervenciones que se manejan en la psicoterapia de apoyo. Hay también dos tipos de intervenciones que se manejan en ambas psicoterapias, incluso muchos teóricos no hacen una diferenciación clara, sino que lo que hacen es hablar de un tipo de psicoterapia expresiva, pero también de una psicoterapia de apoyo como si fuera un continuum, ¿cierto? Como que van de la mano. Entonces es el continuum expresivo de apoyo, porque independientemente de lo que suceda en el paciente o en la psicoterapia, se pueden manejar técnicas psicoanalíticos o psicodinámicas que ayuden también como a resolver la situación, ¿cierto? Mm, en la psicoterapia de apoyo se manejan más lo que llamamos las técnicas sugestivo-directivas, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de, como les decía ahora, sostén, contención, el asunto de los límites, clarificación, recapitulación, señalamiento, ¿sí? Mientras que en psicoterapia de esclarecimiento hablaríamos más ya técnicas un poco más del lado de la interpretación, de la confrontación, que son propiamente las que ayudarían a que ese trastorno por conflicto vaya también de alguna manera encontrando un rumbo. Cuando se habla de esas psicoterapias de tipo de apoyo, entonces también las podemos nombrar como psicoterapias focales, que como lo decíamos hace un rato, pues la idea es intentar darle apertura, abordaje a esas cosas que van surgiendo dentro de las sesiones clínicas, ¿sí? Intentar mirar cómo esa situación perturbadora está relacionada con la etiología de los conflictos o los déficits que hay en el sujeto, y cómo de alguna forma entonces la idea es generar un proceso que lleve a que el sujeto asocie, ¿sí?, elementos actuales con elementos pasados. Entonces sería pues, algo que se utilizaría mucho a nivel de la psicoterapia de apoyo. Y este cuadrito entonces nos habla de las características que generalmente cumple un consultante para que
para que eso nos indique cuál sería el tipo de psicoterapia más indicado para utilizar. Entonces, cuando hablamos de un trastorno por conflicto, como lo decíamos ahora, iría de la mano con lo que aparece aquí como expresivo. ¿Qué observamos en una persona que posiblemente tiene más detonado un trastorno por conflicto? Entonces, esa persona nos mostraría que tiene una fuerte motivación a comprender, hay cierto sufrimiento, ¿cierto? Hay un sufrimiento significativo, pero no está en crisis. Hay una capacidad para regresar al servicio del yo, la función yoica de la que hablábamos ahora. Existe tolerancia a la frustración, hay capacidad para el insight, o hay disposición psicológica. La prueba de realidad está intacta, no hay ningún tipo de alteración en la prueba de realidad. Logra vincularse con otros de manera significativa. Hay un buen control de impulsos, ¿sí? Hay habilidad para sostener un empleo, es capaz de pensar en términos de analogías y metáforas, y tiene respuestas reflexivas a interpretaciones de prueba. Es decir, cuando se le hace algún tipo de interpretación, la entiende y no tiene ninguna dificultad como con ello. Esos elementos nos dan a entender que esa persona posiblemente tiene más activo un trastorno por conflicto. Y por ello, entonces, la opción psicoterapéutica a emplear sería la psicoterapia expresiva o de esclarecimiento. Si miramos la otra parte, las características que tiene una persona que tiene un trastorno por déficit más activo serían: hay defectos significativos del yo de naturaleza crónica. Lo que les decía ahora es como si el yo estuviera siempre a lo largo de diferentes momentos de la vida del sujeto afectado, presentando dificultades muy marcadas. Hay una crisis vital severa, entonces unas personas que están sin saber qué hacer, que han atravesado por contextos de pérdida muy marcados, que están con una dificultad muy marcada incluso para llevar a cabo sus actividades cotidianas, tienen baja tolerancia a la ansiedad, pobre tolerancia a la frustración, hay ausencia de una disposición psicológica, es decir, como que uno dice, bueno, es que no tiene ni siquiera muchos recursos psíquicos que le ayuden de alguna manera como a salir del problema, como les decía ahora. En ocasiones como que no tienen capacidad de introspección adecuada, ¿cierto? Tienen una dificultad muy marcada para ello. Hay una prueba de realidad pobre, puede estar alterada la prueba de realidad también en ellos. Las relaciones de objetos son muy fluctuantes, hay mucha perturbación allí, son muy oscilantes, a veces muy bien, a veces muy mal, ¿cierto? Y cuando relatan asuntos a nivel de lo relacional, lo relatan como eso, como una especie de altibajos emocionales muy marcados en todo momento. Tendrían pobre control de impulsos, hay como una especie de inteligencia baja, pero no entendida desde el asuntos pues, de cociente intelectual, sino en la capacidad de generar estrategias para enfrentar las situaciones. Hay una poca capacidad para la autoobservación. En algunos casos, no en todos, podría existir algo del lado de la disfunción cognitiva con características de organicidad, y existe una tenue habilidad para establecer alianza terapéutica, es decir, son pacientes que con dificultad se vinculan terapéuticamente, y eso requiere que de alguna forma entonces los recursos que utiliza el clínico sean obviamente pues mucho más adecuados para poder llevar a cabo como ese proceso. Bueno, entonces básicamente esa era como la intencionalidad de este video, ¿cierto? Nombrarle las diferentes situaciones que se pueden presentar a nivel de las técnicas de intervención psicodinámicas para que les quede un poco más claro como el asunto. Y como les decía, pues entonces la idea sería que con el casito que habíamos desarrollado, que vimos en clase mejor sobre la serie de historias de Diván, pedirles el favor de que a partir de esta exposición que acabo de hacer, ustedes pudieran entonces, uno, identificar el foco o los focos terapéuticos del caso, ¿cierto? Mirar cuáles son con los focos que de alguna manera aparecen como más presentes en la consultante, ¿sí? Y nombrar los diferentes componentes del foco, como lo vimos ahorita, intentar también de alguna manera hablar de cómo es el asunto del histórico genético, el asunto de las defensas, hasta donde obviamente el video nos dé para poder hacer como el análisis, ¿cierto? El segundo favor que les pediría sería también entonces
que puedan desarrollar como las funciones yoicas, o sea, hacer un análisis de las funciones yoicas que hay en la consultante para mirar cómo está como ese estado en ella y también que eso nos ayude a intentar saber, que sería la tercera tareita, cuál sería el tipo de psicoterapia más adecuado para ella, identificando también entonces si en ella se instaura un trastorno por conflicto o un trastorno por déficit, cuál de los dos sería el que está como más activo, y tomando como base eso, entonces cuál sería, según ustedes consideren, el tipo de psicoterapia más adecuada para desarrollar con ella. Como tenemos por ahí otro trabajito pendiente para, creo que es para el 18 de mayo, entonces la idea de este nuevo trabajo en torno al caso de la serie Historias de Diván, la idea sería que lo presentáramos por favor para la última semana de mayo. En lo posible, pues nosotros tenemos más o menos plazo para pasar notas y demás, creo que por ahí en esa última semanita, entonces si me lo pueden enviar por ahí el 29 de mayo, yo creo que sería una fecha interesante para poder también dejar ya como listicas las notas y con eso completaríamos las diferentes notas de seguimiento que tenemos durante el proceso. Bueno chicos, quedo atento a cualquier inquietud al respecto, espero pues que haya sido claro, intenté ser lo más conciso pero también profundo posible para que tampoco quedara un video muy extenso y que también de alguna manera pues esto les eh, genere un poco más de claridad frente a los diferentes elementos que hemos estado viendo y finalizar como con los asuntos que de alguna forma hacen parte de la clínica dinámica. Finalmente recordarles también como la otra tareita que sería pues para la clase, la próxima clase que nos veamos, y es la lectura del documentico sobre tipos de intervención verbal del terapeuta, para que también a partir de eso podamos hacer de pronto algunos juegos de roles en cámara GESE frente a esas técnicas de intervención verbal como tal. Y ahí me disculpan como tanto trabajito, pero yo creo que también le es ir colocando a nivel de la praxis lo que vamos viendo en el curso. Les agradezco mucho la atención que puedan colocarle a este video y quedo atento a cualquier inquietud. Hasta luego.